el capítulo 9 del 1 al 19, y acuérdense que tenemos lectoras profesionales aquí, a la hermana Zaida y a la hermana Alex, para que les den la oportunidad, ustedes están enseñando, de leer, ya que leen claramente. ¿Ok? Amén. Adelante, Edwin. Bien, buenos días, mis amados hermanos. Vamos a tener un breve resumen de la lección del sábado anterior. Estuvimos analizando el capítulo 9, del 1 al 20. Estuvimos viendo en cuanto al carácter de Saulo, ¿verdad? Estuvimos viendo el carácter de Saulo y pues todos aportamos ahí algo en cuanto al carácter, ¿verdad?, que encontramos en la misma palabra de Dios. Investigando encontré esta información donde dice acerca del carácter de Pablo. Dice: los coléricos como Pablo son líderes natos y optimistas. Su mente está concentrada y llena de ideas y proyectos. Sin embargo, dentro de su característica fuerte está el ser autosuficientes, impetuosos, rebeldes, propensos a ser duros y crueles, cortantes y sarcásticos, iracundos y amargados. Esto es algo que era parte del carácter de Saulo antes de conocer la palabra. Dice ahí en el 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajesen presos a Jerusalén. El propósito de Saulo es ir en contra del cristianismo. Y estuvimos leyendo también al respecto, ahí atrás en Hechos 8:1 al 3. Ahí también vimos algo del carácter, la actitud de Saulo de Tarso en cuanto a perseguir a la iglesia, a los primeros cristianos. Le damos la vuelta a la hoja. En Hechos 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y el versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Esta era la actitud y el carácter de Saulo de Tarso. También en Hechos 22:4 dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. El propósito entonces de Saulo era perseguir a la iglesia. En Gálatas 1:13 también dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. También en primera de Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces hemos visto el carácter del apóstol Pablo. Era un hombre fuerte, temeroso, que causaba pánico mayormente al cristianismo de aquella. Volviendo al capítulo 9, dice el 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un
al cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Saulo tenía el propósito de arrestar, pero en su afán de perseguir al cristianismo, no fue él camino a Damasco. Y ahí la palabra de Dios del versículo 3 nos narra que el encuentro de Saulo con Cristo Jesús y le pregunta, ¿por qué me persigues? Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Perseguir el cristianismo era perseguir a Cristo mismo. Mateo 25:40 dice, y respondiendo el rey le dirás, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Perseguir el cristianismo, perseguir a la iglesia, era estar en contra de Jesucristo mismo. Después el apóstol Pablo, antes Saulo, dice, ¿quién eres, Señor? Saulo ahí reconociendo la deidad de Cristo, y no solamente lo hizo por respeto, sino que él reconoció la deidad y el gran poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también ahí encontramos una palabra que dice en el versículo 5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Dar voces contra el aguijón, hermanos, es dar patadas a algo con puntas. Es luchar contra un poderoso. Jesús le está diciendo la realidad de lo que Dios era, que Saulo no estaba luchando sin con sí mismo. El versículo 6 en adelante dice que temblando y temeroso, era difícil ver a Saulo sintiendo miedo. Un hombre con esta característica, con estas cualidades, era difícil verlo sintiendo temor, pero sin embargo era porque estaba frente al creador de todo, dueño de su propia vida, cayendo humillado, ciego, no comió ni bebió durante 3 días. Estar frente a Dios, el escritor de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Saulo de Tarso estaba experimentando realmente lo que es caer en las manos del Dios verdadero. Temblando entonces, dice el versículo 6, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Atónitos, sorprendidos por ese acontecimiento que se estaba viviendo. Del versículo 8 en adelante vemos la ceguera y el ayuno de Saulo. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió nada. Después de encontrarse contra el Creador, aquel que tanto persiguió, terminó ciego, terminó humillado ante la presencia de Dios. Del versículo 10 en adelante entra la misión de Ananías. Ananías, temeroso, era un hombre de Dios, pero estaba temeroso sabiendo lo peligroso y arriesgado que era estar frente a Saulo. ¿Quién
quería estar ante Saulo en aquel momento, sabiendo lo que él era capaz de arrastrar mujeres, de arrastrar niños, de encarcelarlos, incluso hasta ser testigos, como fue en el caso de Esteban. Entonces, para Ananías no fue fácil ir a esta encomienda, pero convencido, ¿verdad?, que Dios usa a Ananías, convencido de que Dios usa a quien Él quiere y a quien Él desea. Y fue y cumplió, y en los versículos 17 en adelante vemos cómo Ananías se encuentra con Saulo para cumplir el propósito de Dios. Le dice a Saulo lo que tiene que hacer, y Saulo obedientemente obedece al llamado de Dios y es bautizado para el perdón de sus pecados. Y de ahí, hermanos, conocemos al gran hermano Pablo. Todos conocemos sus escritos, su manera de vivir, pidiendo que siguiéramos su ejemplo, imitáramos su caminar en el Evangelio. De ahí en adelante vemos cómo el apóstol Pablo, de acuerdo a 2 Corintios 5:17, que era una nueva criatura. Gracias, hermano. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo hombre, un nuevo comienzo, una nueva misión, un nuevo propósito, un nuevo trabajo, una actitud totalmente opuesta a lo que fue cuando fue perseguidor de la iglesia. Gálatas 3:27 también dice que todos lo no sabéis que lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ahí conocemos a nuestro hermano apóstol Pablo siendo el gran ejemplo para la cristiandad hasta el día de hoy. Rogando él siempre que siguiéramos sus consejos y también que siguiéramos su gran ejemplo, aunque nuestro ejemplo principal es Cristo Jesús. Vimos en este resumen, en este pequeño resumen, cómo la vida cambia drásticamente. Y Dios puede usar a reyes, gobernadores, para cumplir su propósito. Y esto fue, hermanos, lo que meditamos el sábado anterior, un breve resumen a lo que estuvimos estudiando, y esto es lo que puede compartir con ustedes, mis amados hermanos, y les agradezco su atención y les cedo el paso a su hermano Henry, me imagino que es el maestro de esta tarde. Uno de ellos. Gracias, hermanito. Gracias por hacerlo. Me encanta porque estamos reunidos como iglesia, porque hay tiempo para todo. En Eclesiastés dice que hay tiempo para todo, pero el tiempo de hablar el evangelio, de creer en el evangelio, de actuar en el evangelio, es un momento serio. No hay nada más serio que ver a alguien en una caja que va a ser sepultado y saber que uno puso sus centavos en esa caja para que sus pensamientos, sus palabras, me mezclo muchas veces con el inglés y el español y no sale bien, pero tenemos algo que hacer, no solamente en traer personas a Cristo, pero mantener las personas que están en Cristo, que sigan en Cristo, que sigan fuertes, que sigan animados, que sigan con el amor que Cristo le dio. Yo sé que muchos estamos tristes porque sabemos que ella no tiene más preocupación, no tiene que preocuparse dónde está el dinero para la renta o la comida o quién va a cuidar a quién. Nada de eso importa ahora. Lo único que importa es alabar a Dios. Entonces, cuando yo veo aquí
lo que Pablo hizo. El olor de gato ahí dejo de popó. ¿Cómo? Iván. Cuando yo veo la manera que Pablo se convirtió, todo lo de él trae un tren atrás de por qué cree las cosas que creyó. Aquí vemos donde él rápido se levantó y fue a predicar y rápido se recibió los milagros de los ojos. Pero Pablo escribió también primera de Timoteo 1:15, que yo me convertí por el 1:15. Y dice en el 1:15, Cristo Jesús vino a salvar al mundo, de los cuales yo soy el peor, pero por eso, para yo poder, para que el peor de los pecadores puedan en mí creer en Cristo, ¿no? Algo así. Está ahí en la Biblia, nadie lo ha sacado. Pero es importante saber que la razón que Cristo vino, la única razón, no es para hacerlo pollitos a nosotros, no es para entretenerlo con un show, es para llevar a nosotros de la pérdida a la salvación, de la oscuridad a la luz. Es para enseñarlo a nosotros que tenemos una deuda tan grande, que él lo dice en Timoteo, segunda de Timoteo, o 1 creo que es, donde dice que él tiene deuda con los griegos y con los no griegos. Romano, ¿no? Romano 1:14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Yo soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar por poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros tenemos una deuda, puede ser que no lo creemos, puede ser que no lo vemos, puede ser que no estamos entornados, pero la deuda mía es con todo el mundo que está pasando, con griegos y no griegos, con judíos y no judíos, todo el mundo. Tengo que hablarle. Yo algunas veces me pongo a medirme. Bueno, él es un doctor y yo soy una basura, ¿no? Pero no, con Dios y yo ya somos la mayoría, es lo que siempre ha oído. Entonces, si el evangelio de Dios es poder de Dios, imagínate, el poder que hizo el mundo, el poder que hizo todo lo que está en el mundo, está ahora conmigo, está en mis manos, está en mis labios. ¿Quién me puede decir que no hable y que no diga esas cosas? El poder de Dios es increíble. Entonces, lo que vemos en Hechos 9, vamos a mirar ahí. Hechos 9:20. Es donde terminaste, ¿no, hermano? Ok. Entonces en Hechos 9:20 dice enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Hermana Alex, ¿puede leer
es del 21 al 22. Claro que sí. Voy a leerle el completo. Saulo predica en Damasco. Sí. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este hombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén, hermano. Entonces, dos cosas que veo. Enseguida. Esta palabra me causa problemas porque enseguida los apóstoles que estaban al lado del lago soltaron su red, el barco, todo lo que tenía en sus manos para seguir a Cristo. En Mateo 4, versículos 18 y 19. Ellos soltaron todo para poder seguir a Cristo. Aquí vemos que Pablo enseguida se paró y fue a predicar el evangelio. El problema era que había muchos cristianos que no creían que él podía haber tanto cambio en él. Yo sé que cuando yo regresé al barrio mío, después de ser bautizado, el mismo día había personas que me decían, yo empecé a invitar personas a los estudios y había personas que me decían, no, tú no puedes cambiar, no, y me decían malas palabras para ver si de verdad cambiaba y no maté a nadie, así que están todos tranquilos. La cosa es que vieron que yo no me iba a enojar por las cosas de este mundo, no iba a cambiar mi camino por las cosas de este mundo, iba a seguir a Dios, iba a seguirlo a Él solamente. Entonces, Elvin, ¿quién es la señora que está al lado tuyo? Elvin, ¿quién es la que está al lado tuyo? Es mi esposa. ¿Tu esposa? Sí, Yo creía que era tu hija. Saludos, tu esposa, hermano. Saludos. Bienvenida. Yo también pensé que era la hija. La hija. Yo también. Sí, jovencita. Jovencita. No está joven, tiene 50 años, pero se ve joven. Yo pensé que era la nieta. Envejece nada más usted, hermano Edwin. Sí, se mantiene. Es bueno, es bueno. Yo creo que la está cuidando Entonces, bien. sí. Hermano Henry, entonces... Yo estoy más viejo por los dos. Ella va siendo más joven y yo voy envejeciendo más. Es bueno que esté con nosotros. Que dice, y enseguida se puso a predicar a Cristo Sí. en la sinagoga. Entonces, ese corto tiempo que Pablo estuvo con los discípulos, él lo aprovechó, ¿no? O sea, él estaba recién convertido y sin pérdida de tiempo visitó las sinagogas y se puso a predicar. Para los judíos, esta predicación del evangelio era un tropiezo. Sin embargo, Saulo, bueno, que cambia ya acá cambia su nombre, ¿no? Porque es llamado por Dios. Entonces Sí. él de nuevo visitaba las sinagogas. Y bueno, como usted decía, cuando uno se convierte a Cristo, las personas de momento recién, como usted dice, le hablan a uno o le invitan a ciertos lugares, y entonces, como el ejemplo de Pablo, ya radicalmente hay que hacer el cambio, ¿no? Aun cuando nuestra mente, pues, de momento no lo procesa bien, pero tenemos que estudiar con diligencia la palabra de Dios. Amén. Para que nos convirtamos de mente, ¿no? Que es lo importante, porque Dios, eso es lo que Él ve, el corazón, ¿no?
con que hacemos las cosas, con que hacemos las obras. Muchas veces el tiempo de convertidos no es perpendicular a nuestra madurez espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces un cristiano de 1 año tiene mucho más madurez y ya no necesita de leche, sino ya está con el alimento sólido que aquel que tiene 5 o 10 años. Entonces es bien interesante, bien bonito ver acá cómo nuestro apóstol, y como decía también el hermano Edwin, primeramente el ejemplo de nuestro Señor Jesús, pero como el apóstol Pablo recién convertido predicaba y se metía en la boca del león, ¿no? En la sinagoga a predicar que Jesús de Nazaret era el Mesías y que vino y murió y ese era, no lo que ellos pensaban, ¿no? El soldado en un caballo con una espada, sino nuestro Señor Jesucristo, ejemplo de humildad, de autoridad, de señorío, ya había venido y había vencido la muerte y el mal. Amén. Gracias, hermano. Ese era mi comentario. Hermana, hay tantas diferentes maneras de poder recibir algo tan bonito como el Evangelio, que hay mucha gente que se mete en problemas, porque van a la casa y le dicen a los padres, ustedes todos van a ir para el infierno porque no creen lo mismo que yo creo, yo sí sé lo que creo, y causa problemas. Hay otros que se quedan calladitos por mucho tiempo y no llegan a salvar a los padres. Cuando yo me convertí fue el 21 de junio de 1981. Y este domingo a la 1 de la tarde me bauticé. El lunes a las 7 de la noche tuvimos un estudio bíblico con el hermano David Valiente en la casa de mi madre. Tuve que demostrarle que la fe mía no era temporal, era de verdad, era algo para poder agarrar. Y tuvimos 19 visitantes ese día. Quiere decir que yo no me cansaba de hablarle a todo el mundo. Cuando lo hablaba a algunos de los vecinos de venir al estudio, me preguntaba a qué iglesia tú vas, y cuando le decía a qué iglesia iba, y ellos me decían que eran ancianos o lo que fuera de la misma iglesia en otro lugar del pueblo, tenía ganas de educarlo, pero no lo cae, ¿no? Nadie murió por mis manos después del 81. La cosa es que sí tenemos que hablar, pero ¿cómo? Y ahí es donde llega lo inteligente. Cristo dijo que hay que ser manso como Astuto, como serpientes. no machetero como una serpiente. No, pero tenemos que usar la cabeza. Si yo voy y trato de venderle a alguien algo que no quiere, tengo que como forzarlo y tengo que buscar. El pescador va a pescar y lleva carnada para el pez gato, para el pez, para el tiburón, para todos los peces que comen diferente. El pez gato come el cuello de los pollos y lo encarga. Y si tú agarras la carnada y lo pones sobre el fuego, ese fuego lo da el olor a los pez gatos que venga que ahí hay algo podrido. Pero es diferente manera que porque no sabía, él sabía cómo exactamente hablarle a las personas. Yo me imagino que fue bien duro para Pablo el día que a él le presentaron a la esposa de Esteban y los hijos de Esteban, si estaba casado Esteban, y le dijeron, mira, esta es la esposa o la novia de Esteban, el que tú mataste hace pocos meses, que él se sintió bien herido por eso, pero él sabía la meta. Todos sus sentimientos tienen que echarlo para un lado. Imagínense si todos
nosotros tomamos una vacación de una semana para estar, ¿cómo se dice? Cuando estamos por los muertos, que los vestimos de negros no sé la palabra. ¿Cuál es la palabra? Sergio, tú lo sabes. Luto. El luto. Gracias. ¿Quién fue el que dijo luto? ¿Tú? Alex tiene que levantar. El hermano Edwin lo dijo. Ok. A ver, Sergio. Hermano, Alex, ¿quieres decir algo? Sí, quería hacer un comentario sobre el versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para hacerlo preso por ante los principales sacerdotes. Eso me hace recordar pues justamente cuando usted llegó a Cristo, que estaba haciendo el comentario que cualquiera no podía creer pues de que una persona que viene de una vida tan violenta llegar a Cristo, ¿verdad? Y entonces esto nos invita a que nosotros no juzguemos. Llegue el que llegue, lo primero que tenemos que hacer es recibirlo con amor. Incluso más adelante tenemos el ejemplo de Bernabé, el hijo de consolación, que se le acercó para defenderlo, ¿verdad? Aquí, sin querer adelantar a capítulo 26, pues en el 21 hay una invitación que tenemos que ver, y es no preguntarnos por qué, sino porque no podemos dudar en ningún momento del poder de Dios. El poder de Dios es tan grande que somos nosotros los que le ponemos el límite. Nosotros muchas veces pensamos, no, a este no le voy a predicar porque es muy borracho, o porque está muy perdido en las drogas, o porque es muy mujeriego, o porque es esto o lo otro. Entonces, generalmente nosotros somos los que le ponemos el límite al poder de Dios. Pero el poder de Dios es tan grande que inclusive tenemos que verlo en nuestras propias vidas. Tal vez hay vidas aquí que venían de una manera pacífica, que vinieron de vidas donde les enseñaron de niño a tener temor a Dios, y tal vez no hay mucho que juzgar, no hay mucho que señalar de ellos, pero vemos otros que venimos de vidas muy difíciles, muy tormentosas, venimos del lodo más lodo, de la inmundicia más inmundicia, y de allá nos fue a buscar el Señor. Y en nosotros, por la pura misericordia de Dios, hubo esa obra redentora en nuestras vidas. Entonces, nosotros cuando vemos un hermano que viene, no podemos decir, oye, esto va a durar poquitico, porque también somos muy seguros que al mes se va, o seguro, es una persona que va a traer problemas a la iglesia. No podemos hacerlo cuando recién están llegando. Y más adelante vamos a ver el ejemplo de Bernabé, donde lo primero que tenemos que hacer con estos hermanos es acercarnos a ellos y mostrarles el amor de Cristo y decirle, tú vas a poder seguir adelante hasta la meta porque yo estoy aquí luchando. Entonces, en vez de hacer ese cuestionamiento, como lo dice el versículo 21, nosotros tenemos que mostrar el amor a estos hermanos, abrazarlos y decirles, tú vas a poder hasta el final, cuenta conmigo, vamos a caminar juntos. Gracias. Yo quiero decir algo también sobre lo que está hablando la hermanita ahorita. Yo te veo, hermano Aguilar. Sí, hermana. Yo soy de Venezuela. Yo viví en San Antonio de los Altos. Allá en la iglesia, cerca donde nosotros nos congregábamos, había un señor
que todos los días estaba borracho. Todos los días ese señor estaba sentado ahí en las escaleras, borracho, borracho siempre. Y uno de los hermanos que tiene una casa grande ya y le dijo, se lo llevó así, que ni él ni sabía, para su casa. Y mira, cuál sorpresa de nosotros que a la semana ese señor entró a la iglesia limpiecito, bañadito, bonito, que todos nos quedamos sorprendidos del cambio de ese señor. Y todavía, ahorita que acaba de decir, ese señor va a la iglesia, ayuda, limpia, bueno, de todo allí. Pero el cambio que tuvo, si yo no lo veo, no lo creo, de verdad. Yo lo veía a él siempre borrachito ahí, pero fíjese que sí se puede cambiar. Y el Sí. señor ahorita, y era casado y tenía 2 hijos. ¿Y qué les cuento? Que la esposa lo volvió a recibir y los hijos están allá en la iglesia. Amén. Wow, Sí, qué, entonces sí. qué bonita. Gracias. Sí, sí, cambia, sí, claro que sí. Tenemos que dar un buen ejemplo y tenemos que estar... Y quería decirles otra cosa, sí, cortico. Yo cuando era joven, yo hacía manicure ahí a las damas Sí. del edificio, ¿no? Yo no sabía. Y ¿sabe qué me decían? Que la mejor propaganda eran mis uñas. Me decían, no, la mejor propaganda tuya son tus uñas. Que me veían con las uñas pintadas bonitas y me preguntaban, ah, no, yo las arreglo. Ah, bueno, arréglamelas a mí. Entonces, sí, tenemos que ser, o sea, lo quiero decir es que ejemplo, pues, que Exacto. somos ejemplo para los demás. Sí. Y dice en la vida del negocio que si uno enoja a una persona no está satisfecha, se lo va a contar a 30 personas. Pero Sí, si una persona está feliz, se lo va a contar a 3 personas. Así que siempre están contra nosotros. Hermano Aguilar, usted tiene Amén, algo. hermano. Solo quería comentar, hermano, que nosotros tenemos que aprender esos versículos como nos dan la clave para que nosotros tenemos que aprender a confiar en lo que Dios dice. Él le dijo a Bernabé, este me es instrumento. Y podemos ver que Bernabé tiene desconfianza. Esta actitud de Pablo dice que se bautizó y enseguida predicaba en las sinagogas. Y como quien dice, no era cualquier lugar. En las sinagogas había gente muy instruida ahí en esos lugares. Y dice que quedaban asombrados. ¿Por qué se asombraban? Realmente hay que preguntarme aquí las preguntas. ¿Por qué se asombraban estas personas? Perseguidor, una persona totalmente malvada que lo conocían allá, pero se asombran porque hay un cambio. Dice, él es una persona que causaba estragos con los cristianos, pero vemos su predicación acá, la vemos, una predicación poderosa. Y los judíos dicen, de manera que, fíjense bien, hermano, esta parte que al final que dice, los judíos no podían refutar que Cristo era el Mesías, digamos, ya indicaron, esto conocían bien la historia, pues sabían que iba a venir una persona, pero ellos no podían, no tenían capacidad suficiente. ¿Qué quiere decir? Que esta persona se preparaba bien. Entonces, por eso que es instrumento. Entonces, hay una de las situaciones que nosotros debemos de copiar esto, porque es hermoso esta parte especialmente de la predicación. A mí me recuerda mucho cuando me contaba el hermano que había un chileno que decía, hoy me fue mal en esta campaña, solo se convirtieron 90. O sea, entonces veo que hay gente que también ha tenido también esa convicción, ha copiado esa copia de Pablo para continuar con esa predicación. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos de preparar. Señor les bendiga, hermano. Gracias, bonito. Gracias por eso. Mira, hay muchas... Ustedes han oído el cuento del muchachito que gritaba lobo, lobo, y no había lobo. Y al fin vino el lobo y se lo comió todo, porque no creían al muchacho. La cosa es que muchas personas, cuando Bernabé oyó que Dios dijo eso, él sabía que era Dios. Él no... hay personas que se levantan por la mañana y si el café está frío, es de la mano de Dios. Si las tostadas están quemadas, eso es por Dios. Si tienen problemas con el estómago, eso es Dios hablándole.
Y Dios le habla de toda manera. Yo muchas veces lo digo, y tú estás seguro que no es de gestión que tiene. Porque si lo ponemos tanto caso a pensar que todo es de Dios, cuando viene lo de Dios, vamos a tratarlo como si no fuera nada. Y tenemos que estar alertos, tenemos que estar pensando, tenemos que estar alertos. Entonces, en Mateo, capítulo 11, en el versículo 12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios, el reino de los cielos, sufre violencia y los violentes Lo arrebatan. lo arrebatan. Y después del accidente mío, tengo los ojos que se me cruzan y veo doble. Veo dos Roberto Miranda. ¡Qué miedo! No, pero es así. No sé lo que tengo. Tengo que ir a ver un doctor porque soy pisco después viejo. Usted sabe que la palabra en inglés no existe de tuerto. Una persona que tiene un ojo solo no existe en inglés. No existe en inglés. Eso era regalado. Vamos a seguir en Hechos 9, 23. Si pudiéramos a leer del 23 al 25. Alex. 23. Yo lo leo, yo lo leo. O Saidia. Sí, yo, Saida. Perdón. Okay. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas del día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Amén. Este hombre, Pablo, que estamos leyendo aquí, que lo bajaron por una canasta. ¿Quién lo bajó? Los hombres fuertes. Yo creo que todo el mundo pusieron la mano en la soga, en el mecate, y lo bajaron. Él escribió más tarde, 1 Corintios 13, que habla del amor. Imagínate, ¿cómo va a hablar del amor si nunca lo ha probado? Cuando una persona que está casado y está feliz y una pareja se muere, la otra persona se vuelve a casar rápido porque conoce que puede haber un amor entero, un amor sin juego, un amor de verdad. Entonces, cuando Pablo lo bajaron por la cerca, yo imagino que él estaba sentado tomando notas. Oh, mira, y fue fulanito y ciclanito lo que me bajaron por la cerca, y este niño que me iba a arrastrar hasta la cárcel, hasta puso su mano para ayudarme. Y él entonces pudo escribir a 1 Corintios 13, donde habla del amor. 13, 1 al 13. ¿Por qué? Porque él recibió el amor. No lo aprendió en una clase, no lo aprendió en una reunión, lo aprendió estando él bajando con una canasta para abajo, bajando para abajo. Eso no está bien, ¿no? No va a bajar para arriba. En español lo tengo medio loco. Ok, entonces, como bajó para abajo, vamos nosotros a seguir para adelante. ¿Algo que quieren decir sobre estos versículos? No. Ok. No vaya nadie para arriba. El 23. No. No, es el 26. Yes, sir. Víctor quiere decir algo. Víctor. Oh, Víctor, arriba. Sí, ahí Ya te veo, Víctor. Gracias. él quiere decir. Gracias, hermano. Bueno, querido hermano, muy buenos días con todos ustedes. Buenos días, Víctor. Muchas gracias por El problema este de gozo que Víctor estamos teniendo, es gracias a Dios. que él dice tantas cosas tan espiritual que me hace chiquito a mí. Sí, hermano.
Gracias por la gracia de Dios, Gracias hermano, a ti, que hermano. todos nosotros seguimos corriendo, alcanzando las riquezas celestiales, espirituales, que Amén. eso permanece para siempre. Pégate Eso al es lo primero que carro. buscar. Eso es lo primero que tenemos que buscar, hermano, a pesar de la muerte, las enfermedades, dificultades, adversidades, aflicciones, angustia, temores, miedos. Eso no nos va a poder separar del amor de Cristo. Seguimos Amén. fieles nomás, fieles adelante, como dicen mis queridos hermanos, para adelante, nada para atrás. Amén. Exacto. Bueno, hermanos míos, estamos viendo aquí la conversión de Saulo, porque todavía era Saulo, no era Pablo todavía. Y Saulo, como ustedes saben, él estaba más antes, primero en Hechos 7:58, él estaba presenciando la muerte de Esteban. Ahí se le nombra primeramente a Saulo, presenciando la muerte de Esteban. Él era testigo. Y entonces, de ahí vemos cómo también él está ahora persiguiendo a la iglesia, porque él era un perseguidor celoso de la ley de mosaica, de la ley hebrea, de los fariseos, de los sacerdotes. Él estaba con una misión, y su misión era devastar, perseguir a los cristianos. Ese era su celo, porque él era fiel a la ley que él había aprendido. Él estaba con ese ánimo pronto de encarcelar, de devastar a la iglesia de Cristo. Y todo eso sabemos que lo hizo por ignorancia, porque no conocía la luz de la verdad, que era Cristo Amén. Jesús. Y entonces eso es también nosotros que hemos estado viviendo en el pasado. No conocíamos a Dios, por eso que ofendíamos a Dios. Siempre hacíamos todo lo que era para nosotros bueno, pero ante los ojos de Dios era malo. Entonces, todo eso era Saulo, que él bien claro dice que este corto tiempo que Pablo estuvo con los discípulos fue muy provechoso para este recién convertido, porque Pablo recién era convertido y él no desaprovechó ese tiempo valioso que le había dado Cristo Jesús, el Mesías. Pues aquí en la palabra dice, ¿no?, que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces Pablo actuó al instante, al momento, no dejó pasar el tiempo valioso que él tenía, que había recibido ese evangelio, esa luz de la verdad, y que ahora todos nosotros también tenemos que tener este ánimo pronto, siempre de aprovechando bien los tiempos, como dijo nuestro hermanito, y que aquí vemos, hermanos míos, que cuando Pablo estaba predicando la palabra de Dios, hay mucha gente que no le creían en su conversión, porque sabían que él era un perseguidor, que él siempre asolaba a la iglesia. Y que aquí vemos que todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que estaba en Jerusalén, que invocaba este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Entonces, ¿qué quiere decir? Los que escuchaban a Saulo se quedaban atónitos, es decir, seguían asombrados por el cambio radical de Saulo, el perseguidor. Hermano, no se asombraron tanto de lo que predicaba Saulo, sino del cambio repentino que había sucedido en el mensaje que él estaba dando a través de su persona. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nuestro cambio, nuestra actitud, nuestro comportamiento ahora debe ser agradable ante los ojos de Dios, como unos seguidores fieles en Cristo Jesús. Por eso, ese debe ser el asombro a la gente. Ese debe ser el repentino cambio de que nosotros debemos mostrar frutos en comportamiento, en santidad, en conversión, fidelidad, en todo lo que hagamos, tenemos que siempre llevar en alto el Señor, porque Dios es muy bueno. Dios nos ha dado la oportunidad de servirle, de honrarle, bendecirle, exaltar, glorificar su bendito y santo, precioso nombre, porque Él nos ha dado esta luz
de que esta luz no es como la luz solar, la luz de un foco en una casa. Es una luz maravillosa que permanece para siempre. Es una luz que a nosotros nos va a dar buenas bendiciones espirituales, celestiales, para que nosotros sigamos madurando, capacitándonos en esta carrera que tenemos por delante. Entonces, esto es lo que nosotros debemos demostrar al mundo, nuestro cambio repentino de que antes, ¿cómo éramos? Antes éramos asesinos, borrachos, injuriosos, idólatras, mentirosos, pleiteros, y ahora ¿qué somos? No tanto, hermano, no tanto. Bueno, hermano, entonces, cada uno se conoce cómo ha sido, y cada uno está viendo su cambio, como ha sido antes, y ahora cómo es un hijo de Dios, cómo ama a Dios, cómo respeta a Dios, cómo quiere anhelar, desear ahora las cosas de Dios. Entonces, este es el cambio que nosotros debemos mostrar a la gente, que la gente decían, aquí como decían, aquí a Pablo le decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a la iglesia, a los cristianos? Entonces la gente que va a decir, ¿qué? ¿No era este que estaba siempre robando? Ahora, ¿quién lo ha cambiado? ¿Quién lo ha transformado? Es la palabra de Dios, el poder del evangelio. Amén. Es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Es por eso que aquí Pablo, aquí dice bien claro que, pero Saulo mucho más se esforzaba. Y esta es la palabra que todos debemos esforzarnos, hermanos. Debemos esforzarnos en seguir Amén. siempre sirviendo, agradando a nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para darnos una vida nueva en Cristo, una vida eterna, hermanos. Y por lo demás, tenemos que seguir demostrando que Jesucristo es el Hijo de Dios, demostrando en todo aspecto de nuestras vidas, sea en el hogar, la familia, sea en el campo, el trabajo, en donde quiera que vayamos, siempre debemos llevar siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto. Esto es, Amén. hermanos míos, muchas gracias por soportarme, mucho con paciencia. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias, Benito, gracias. Yo leo esto y puedo pensar, ¿dónde estaban los discípulos de esto cuando Cristo lo dio de comer a 5,000 personas con unos pescaditos y unos pedazos de pan? ¿Dónde estaban estas personas cuando Cristo hizo todos los milagros de levantar a los muertos, de sanar a la mujer con sangre, de sanar a los enfermos? ¿Dónde estaban ellos? ¿Por qué era más fácil a ver un milagro? Porque los judíos lo creyeron. Los judíos lo creyeron tanto que querían matar a Cristo. Entonces, en ese querer matar a Cristo, trataron de esperarlo cuando salía del pueblo, al lado de la pared. Y ellos vieron que en una parte de la pared no había nadie. Y por ahí lo bajaron. Pero creyeron a Cristo que se hizo cristiano, tanto que tenía una orden de muerto, que lo mataran. Pero los cristianos no. Los cristianos decían, no, pero ese no era el que hizo esto, el que hizo lo otro. No podemos ser esa clase de personas. Tenemos que tener fe, tenemos que tener a creer en las personas. El presidente Reagan le dijo de los rusos, hay que creer, pero hay que verificar. Quiere decir que yo creo que Víctor es un buen hombre, pero hay que verificarlo. Y cuando llega alguien de Perú, lo primero que le pregunto es, ¿conoce a Víctor? Oh, sí, tremendo hombre. Como él sirve a Dios, como él lo sirve a los niños chiquitos. Y él me manda cientos de retratos. Menos mal que no tiene que pagar para ampliar los retratos. O sea, se fuera más pobre que lo que es. Pero Víctor me amonesta a mí a ser mejor hombre, mejor cristiano de lo que yo soy. Y por eso siempre voy a estar en deuda con él. Gracias, Víctor. Entonces, lo que vemos aquí es que ahora él se va a Jerusalén en el 26, ¿no? ¿Alguien quisiera leerlo? Yo lo leo. Ok. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo.
Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado. Y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. ¿Hasta dónde? Hasta 31. Hasta Ok. 31, por Y favor. cuando estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Aquí en Quincy, donde yo vivía antes, en una tienda había un hombre árabe que era musulmano. ¿Se dice así? Creo que sí. Entonces, yo le hablé de Cristo y él le dio un piñazo, un puño al estante de cristal, casi lo rompió. Y me dijo, te voy a matar, te voy a matar. Le digo, oh, sería bonito que saliera en el periódico que un cristiano, para enseñarte lo que es el amor, puso su vida en la línea y lo mataste y fuiste preso por matar a un hombre que te quería enseñar lo que es el amor. No, estoy jugando. Pero se enojó bastante cuando yo le dije que el profeta no podía ser profeta porque dijo que Cristo era un hombre bueno y después dijo que Cristo era un mentiroso en el libro de ellos. No es posible hacer un profeta y hacer un mentiroso. Así que si él no es mentiroso, entonces el profeta es el mentiroso. Pero es otro día. ¿Alguien más quiere decir algo de esto, de este estudio? Del 36 adelante. 26 adelante, perdón. Hermano, Mande. pues tal parece que había ahí una doble confusión, ¿verdad? Porque estaban atónitos, confundidos, los que al principio estaban con él, le dieron la espalda, quisieron matarle, pero dice el versículo 26 que al llegar a Jerusalén trató de reunirse con los discípulos, pero estos estaban temerosos de que no fuera realmente un discípulo. También no solamente ahora estaba siendo perseguido por aquellos que le seguían, sino que también los discípulos a cual él se había unido a ellos, también no podían concebir, ¿verdad?, cómo ese hombre perseguidor y había cambiado repentinamente, así, con esa contundencia, ¿verdad?, que solamente el Evangelio puede hacerlo, porque sabemos que el Evangelio es poder de Dios, y el poder de Dios estaba actuando ahí en el apóstol Pablo. Por eso él inmediatamente, después de ser bautizado, comenzó a anunciar y a predicar lo que él mismo había creído, lo que él mismo había obedecido, y pues estaba realmente perseguidos por los propios judíos, pero también los discípulos no querían acercársele porque sabían de la peligrosidad de este hombre. Entonces no fue fácil para ninguno de ellos, ¿verdad?, aceptar la realidad de lo que se estaba viviendo. Los discípulos no podían aceptar que aquel hombre estuviera del bando de ellos, y aquellos no podían aceptar que Pablo se había ido, y entonces solamente la gracia y la misericordia de Dios obrando ahí en el corazón y fortaleciéndole ahí al apóstol Pablo para seguir anunciando. Entonces, pues tampoco sus discípulos sí que estaban también temerosos cuando vieron llegar a Pablo ya transformado, ¿verdad?,
pero no estaban los discípulos convencidos realmente. A lo mejor pensaron que era el caballo de Troya, ¿verdad? Pero realmente el apóstol era guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Tú sabes, cuando yo hace un tiempo atrás fui a ver un caballo, una yegua que estaba anunciada en el periódico que la iban a vender por lo que hubiera, por lo que tenía. Y fui a verlo y el hombre me preguntó si yo era cristiano, le dije que sí. Y me preguntó a qué iglesia iba. Yo le dije que sí, a la iglesia donde yo iba, y me dijo que él necesitaba ayuda con la iglesia en Quincy, que si yo podía ir a ayudarlo. Le dije, sí, pero me tiene que dar la yegua bien barata para poder llegar. Entonces me dio la yegua por un arco y flecha para enseñarle al hijo cómo tirar. Y yo, ok, tenemos un negocio. Y el arco vale como $100, 150 por todo. Entonces, mis clases son bien baratas. Después que pasó como un mes y medio, yo le dije que el canal el programa se llamaba algo de mascotas, ¿no? No me recuerdo. Incredible Pets. Pets, que es mascotas increíble. Y la yegua mía se acostaba en el piso y yo me podía subir arriba de ella y esperaba que estaba subido y se subía conmigo. Está ella en YouTube ahorita, ella conmigo, con el hermoso. El hermoso soy yo, no es ella. Ella es la yegua. Entonces, cuando se lo dije, me dijo, tú, señor, me puso el dedo en la cara. Tú, señor, eres un mentiroso. Porque esa yegua era muy íbara, muy sin tener ninguna enseñanza para hacer esas cosas. De verdad que lo hace. Espera que yo me suba para ella levantarse. Espera que yo me levante, me baje completamente para ella subirse. Así que míralo este fin de semana. Y lo miró y después me preguntó si quería ir a Quincy a ayudarle a predicar en español. Pero es una historia, ¿verdad? La gente no te cree porque tumbaste a una niña o a alguien, ya eres que tumba niña. Oh, cuidado con ese caballo, que es el que tumba niña. Cuidado con ese caballo, que ese es el que muerde. Y no sabe por qué es que mordió o que dio la patada o que tumbó la niña. Pero ya le echamos toda la culpa. Yo estoy limpio. Yo sigo en la marchita de ir a la iglesia 2 veces a la semana para afilarme bien, para poder andar en las cosas de Dios. Entonces vemos donde hay una necesidad de no juzgar a la persona por lo que era, sino por lo que Dios va a hacer en ello. Como dijo la hermana hace un ratico, que tenemos que mirar a las personas cómo es que Dios, y poner la fe en Dios. Dios puede andar con ese. Si cambió a Pablo, ¿por qué no puede cambiar a Henry? ¿Por qué no puede cambiar a Roberto? ¿Por qué no puede cambiar a Iván? ¿Puede? ¿Cómo que no? Sí puede cambiarlo a todos nosotros. Entonces, cuando lo vemos así, dice en 2 Corintios, déjame mirarlo. 2 Corintios, 2 Corintios 5:16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos conocer a alguien según la carne? Bueno, es una chica bien bonita, es un tipo bien hermoso, es una persona que tiene bastante dinero. Podemos mirar a las personas por lo que tiene y por lo que es, y no porque es
un alma que Dios quiere. Entonces, ¿cómo miramos a Cristo? Bueno, yo necesito un trabajo. Yo odio cuando la gente viene y me piden que ore por un trabajo. Y te voy a decir por qué lo odio. Lo odio porque después que oro por ese trabajo, se ponen a trabajar y no lo veo por 2 meses en la iglesia y le pregunto, hermano, ¿qué pasó contigo que no viene a la iglesia? No, es que el trabajo, eso, imagínate, es mucho trabajo. Oh, así que la culpa es el trabajo. Qué cosa más bonita. Hermana, tienes tú la mano levantada. Sí, Vale. mi hermano, quería, Cuidado. como la lectura fue del 26 al 31, quería hacer una pequeña aportación con respecto a todo esto que está sucediendo con Saulo, Bastante. que tenía, y era normal, pues, no, es una reacción completamente normal de los discípulos ver que de pronto le aparece, se les aparece, viene Bernabé con Pablo y no, se convirtió, porque pues podían pensar, esto es una trampa, esto debe ser una trampa, sabemos que él anda en persecución y a lo mejor pues se convirtió con nada más con el puro interés de entrar dentro de la iglesia y ver cómo era el movimiento como para pescar la cabecilla. Eso es normal que los discípulos estén pensando de esta manera, pues, porque el testimonio que tenían de Pablo era completamente, ya lo leímos, pues, todo lo que significaba Pablo, y la reacción de los discípulos completamente normal y humana, que consideren que sea una trampa, de que se haya infiltrado es la palabra. Sin embargo, lo reciben con amor. Sin embargo, todo lo que pasó con Pablo hace que pues lo pusieran en un lugar seguro. Pero quiero llegar al punto de que dice, entonces las iglesias tenían paz. Y esto es lo más importante, porque cuando nosotros nos consolamos unos a otros, cuando nosotros multiplicamos el amor de los unos por los otros, cuando nosotros cargamos las cargas de los unos por los otros, la iglesia va a estar en paz. Y la paz de la iglesia, dice aquí algo muy hermoso, son edificadas. La iglesia se edifica cuando está en paz. La iglesia, cuando la iglesia camina en el temor del Señor, y entonces hay la oportunidad de que se acreciente, no solamente que se acreciente y sean fortalecidas por el Espíritu Santo, dice aquí, pero una iglesia en paz va a avanzar. Una iglesia en paz va segura, ¿verdad? En el camino a esa meta tan grande que es esa corona de vida, juntos, que lo importante es que lo hagamos juntos, preocupándonos los unos por los otros. Entonces, cuando esto sucede, cuando estamos en armonía y en amor, que es lo que el Señor nos pide, ámense, la iglesia va a estar en paz. Y la paz de una iglesia va a traer demasiados muy buenos beneficios, porque no solamente va a crecer en el espíritu, también va a crecer en número, porque todos están enfocados en transmitir el mensaje y en mostrar ese gran amor de Dios. Entonces es tan importante que logremos la paz dentro de nuestras congregaciones. Incluso en nuestras congregaciones van a pasar muchas cosas, eso es normal, estamos entre seres humanos, pues, seres humanos que nos equivocamos, pero tenemos que cada uno poner ese grano de arena hacia la paz y no hacia la controversia, hacia el conflicto, sumándonos a situaciones que van contrario a la salud de la congregación. Entonces, aquí se logra la paz porque sacan a Pablo y lo aseguran, lo llevan hasta Cesarea y lo ponen seguro para que vayan adaptándose de que este hombre ya cambió. E incluso el Señor también ya tenía las misiones para él y luego él
demostrará el gran poder de Dios en su vida, y eso va a ser conocido en todas partes. Pero en ese momento donde hay duda, donde hay controversia de que si se convirtió o no se convirtió, lo más sano fue asegurar a Pablo para que la iglesia estuviera en paz, y esa paz los llevara precisamente a ser fortalecidos y a seguir creciendo tanto en número como en el espíritu. Muchas gracias. Amén. Yo creo que la primera vez que vino Bernabé, y digo, sí, fuimos a este pueblo. Oye, y la gente se enojaron, y lo agarraron, y lo golpearon, y lo maltrataron, y él nunca pecó. Se quedó. No, Todo el Henry, mundo. Iván Mande. quiere Sí, decir algo. hermano, solo Iván. había que analizar bien a Pablo. Él continúa con mucho valor, porque hay que verlo en el contexto para dónde va. Llega a Jerusalén. Es que es la cuna prácticamente de los enemigos de Jesús. Entonces no es algo fácil, y luego porque ellos realmente no creían en su conversión. Pero aquí es un punto bien importante lo que hace Bernabé, y eso nosotros debemos de practicarlo. Dice que contó la conversión. Nosotros debemos de hacer una buena representación de Jesucristo. Amén. ¿Cómo hacemos, hermano? Cuando yo, por ejemplo, sé muchas, y aquí va mezclado, por ejemplo, yo tengo que saber muchas cosas de usted, hermano, para que cuando yo lo presente, yo lo voy a presentar con esto y esto, por esto, para evitar cualquier duda, problema. Entonces venimos, y toda cuestión que se esconda es Satanás que la aprovecha, pero él explica bien la conversión, ¿va? Él se convirtió y explica todo lo que vimos anteriormente. Y Pablo, continuando con su valor, continúa debatiendo. También lo querían matar. Miren, esto no se le quita a Pablo la amenaza, ¿verdad? Entonces, Sí. pero aquí también, allá lo sacaron de una canasta, y aquí continúa el amor de los hermanitos. Es otra cosa que hemos de rescatar nosotros. Y lo envían a Tarso, a Judea y Samaria, y a Galilea. Y es como decía la hermana, hubo mucha paz. Y lo importante acá, que dice que crecieron, imagínense, 13 iglesias de Cristo creciendo con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, fíjense cómo esto viene a ayudarnos, a darnos ideas, cómo nosotros en nuestras iglesias, cómo debemos de procurar estos elementos para que crezcamos, y todos los elementos que Pablo tenemos, hacer un cambio realmente. Y yo aquí donde digo, siempre tenemos que decir, seamos imitadores de Pablo, porque él es de Cristo. Entonces, en todo este aspecto, que Dios les bendiga, hermano. Hermano. Gracias. Gracias, hermanito. Te haces una pregunta, Iván. ¿Tú crees que Alex debe de tener una clase para damas todos los días? Con las damas sí se puede tenerla, ¿no? Con las damas, sí. Alex tiene que empezar una clase con las damas. Sí, cómo no, estamos a la orden. Gracias, manita. Eres tremenda. Ok, y eso es algo bueno para los cubanos. Eres tremenda. Eres un monstruo. Los cubanos confunden las cosas y lo ponen al revés. Monstruo. Yo estoy dispuesta, hermano, yo estoy dispuesta a servir donde el Señor me diga. Okay, mi respuesta es aquí, donde sea. Y bueno, y estoy a la orden. Pues yo incluso les dije la otra vez en el grupo que si habían hermanas recién convertidas, que les dieran mi contacto, que yo tengo estudios para las hermanas recién convertidas, y tengo un grupo grande. Las animo a leer y meditar en la palabra, y muchas de ellas, para la gloria de Dios, me han manifestado que han aprendido bastante. No las conozco, solamente las conozco por las redes, pero se ha creado una relación que incluso muchas de ellas me han llamado para que hagamos ayuno, que oración, y estudiamos la palabra. Entonces ahí está mi contacto. Cualquiera que tenga una hermana recién convertida, dígale, mire, yo tengo una hermana que desea estudiar contigo, pues desde los rudimentos. Exacto, exacto.
Siempre quédate en la palabra, hermana, para que no haya ningún problema. Pero usted es bien chévere. Gracias. Seguimos, hermano Roberto. Ya está pasada la hora, hermano. Ya le pasamos, pero estamos divirtiéndonos tanto. Por lo menos yo me estoy divirtiendo tanto. Y Víctor también. Paramos entonces en el 31. La semana que viene vamos a hacer el 32. Ok. Adelante. ¿No? Ok, aquí tienen alguien para poner en las oraciones o alguien que quiere dar el último oración. ¿Serio? ¿Tiene alguien tú escogido? Serio. Dice Serio y su amada esposa. Su amada esposa. Oh, para mí que eso es lo que tú lo llamabas en la mesa, en la cena. ¿Cómo será la oración final, hermano Sergio? Sí. Y ¿La hago hermano yo, Iván, hermano? ¿quiere hacer el resumen para la próxima semana? Del Vamos 20 al a 31. terminamos en el 31. Vamos a empezar en el 32 adelante. O a 9:32. Iván, ¿Cómo? Amén, ¿quiere hermano. hacer Escoge a resumen? alguien Está bien. que dé resumen y alguien que haga la oración última. Sergio. Pidámosle al hermano Víctor que la haga. Yo hice la inicial para que pueda participar. Hermano Víctor. Puede ser la oración. Amén. Y Gracias, hermano, y el gracias. resumen. Iván. El resumen. El hermano Iván va a hacer el resumen. Iván, Amén, ¿usted hermano. sabe cómo se dice voluntario en señas de mudo? Es así, mira. Así que usted es el voluntario de nosotros. Amén. No, para servir al Señor, hermano. Así se dice voluntario. Y aburrido es así. Y muy aburrido es así. Ok, hermanito. Vamos, Víctor. Hablar con mudos hemos aprendido. ¿Qué te parece? Después de hablar. Es bonito aprender mudo. Cuando llega una persona muda a la iglesia, yo puedo hablar con ellos y puedo tener clase con ellos. Qué bueno. Adelante, Armando. Bueno, Ok, hermanos. Víctor. Bueno, hermanitos, vamos a invocar el nombre del Señor, vamos a orar. Acompáñenme, por favor. Oremos. Oh, querido Padre maravilloso, alabado y glorificado y exaltado sea tu santo bendito nombre, Padre eterno bueno. Dios de misericordia, de bondad. Estamos aquí, Señor, un remanente de tu pueblo, que estamos edificándonos, estamos deleitándonos y gozándonos siempre con tu palabra de vida eterna. Ayúdanos siempre, Señor, a que nosotros sigamos creciendo y capacitándonos en el conocimiento de las gracias de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador, que ofrece salvación para vida eterna. Padre amoroso, bendito, bendice, Señor, esta hermosa reunión, que sea, Padre, de gozo, de felicidad en nuestras vidas, que sea de refrigerio para que nosotros sigamos adelante creciendo en el Espíritu, para que todos unidos, siempre, Padre, estemos cada día instruyéndonos con tus consejos divinos, con tus caminos de verdad, Señor. Enséñanos cada día cómo nosotros debemos servirte, cómo debemos de honrar tu santo bendito nombre, Padre. Porque tú eres muy bueno, que nos has dado la oportunidad de estar en tu iglesia, en tu reino, de estar inscritos nuestros nombres en el libro de la vida. Por eso, Padre, ayúdanos a seguir siempre valorando lo que tú has hecho, Padre, en la humanidad, enviando a tu Hijo amado Jesucristo a morir por nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestra dureza de corazón, Señor. Ayúdanos siempre a quebrantarnos,
Ayúdanos siempre a tener un corazón contrito, humillado, para que nosotros reconozcamos nuestras debilidades y así podamos nosotros invocar tu nombre, confesando nuestros pecados, nuestras debilidades. Y tú eres fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad, Señor, de todos nuestros pecados. Límpianos cada día con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, para que nosotros, Padre, seamos, Padre, siempre nosotros instrumentos para tu gloria, santificados, útiles y dispuestos para toda buena obra. Padre eterno, amoroso, bendice a mis hermanos que en este momento han tenido la oportunidad de honrar tu santo, bendito y glorioso nombre, Padre eterno. Estamos muy contentos, estamos muy a gustos, estamos, Padre, cada día deseosos de seguir creciendo, Padre, en el conocimiento de tu Santo Espíritu. Padre bondadoso, bendice a mis hermanos y hermanas, que la paz y el amor de Dios siempre abunde y gobierne en sus vidas, sus corazones, familias, en todo lo que ellos emprendan, Señor. Padre celestial, pedimos, rogamos que tú bendigas también a todos mis hermanos y hermanas que están esforzándose por predicar tu evangelio en todas partes del mundo, a pesar de muchas adversidades, de muchos impedimentos que ellos tienen, están siempre, Padre, ellos trabajando en tu obra. A los hermanos y hermanas que están en misiones, conferencias, campañas y en muchas otras actividades, siempre bendícelos, cuídalos, protégelos, Padre eterno. Siempre dale su pan, su sustento, su abrigo. Siempre darle la luz de la verdad para que ellos hablen con denuedo, con poder del Espíritu Santo, para que puedan ellos seguir proclamando y predicando el Evangelio. Padre Celestial, gracias te damos por este día que tú nos has otorgado, que nos has bendecido, que estamos llenándonos cada día, Señor, del alimento espiritual, el pan de vida, y que te pedimos que tú siempre bendigas también nuestros ministerios, nuestras familias, la familia de la fe, que tú bendigas, Padre, los ministerios de benevolencias, ministerios de predicación del Evangelio, de visitas, de visiones, y también el ministerio de la Escuela Bíblica de los Niños. Bendícelos, Padre, también el ministerio de las damas y de muchas otras actividades que cada uno está haciendo en la iglesia local de Cristo Jesús. Gracias, Padre amoroso, por tu amor que tú tienes con nosotros, que siempre tú nos aconsejas, nos quieres y siempre tú nos das tu consuelo. Gracias, Señor, en tus manos siempre estamos seguros y tu pueblo te bendice grandemente porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre amoroso, bendito. Rogamos, pedimos que todo lo que hayamos hecho sea para la gloria, honra, tu alabanza. Agradecemos todas estas peticiones en el nombre de Jesús, nuestro gran Salvador. Amén. 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 Que Dios le bendiga. Gracias, hermanos.